Bueno, buenas tardes. Esta es la clase número 5 presencial del curso de inglés para el doctorado en educación. Y la afirmación de hoy es: estoy rodeada de abundancia, atraigo todos aquellos que quieren crecer y creer. Vamos a repetir una vez más. Estoy rodeada de abundancia y atraigo todos aquellos que quieren crecer y creer. Y después de esa afirmación vamos a ver los temas de la clase de hoy. Los temas de hoy son la referencia, palabras referenciales, repasamos presente simple y practicamos textos. Ya el primer texto del programa, que es muy similar a los trabajos prácticos, que se llama Pedagogy. Si tenemos tiempo, practicamos el segundo texto. Bien, para comenzar con las palabras referenciales, voy a escribir un ejemplo. Empezamos con las palabras referenciales, escribo un ejemplo para que podamos practicar. Y lo copian. Tiene que ver con la fotocopia de Cotton, ¿se acuerdan? Exacto. Pero yo esto lo he modificado. Eli Whitney invented the cotton gin. Punto. She built the machine built. El pasado de build, de construir. El pasado. Ok, de nada, está bien. She built the machine in the 18th century. Punto. The machine was big. Punto. Its motor, se puede decir motor or engine al motor de algo, motor or engine. Its motor was powerful. Such, punto aparte. Such wonderful machine, comma, the cotton gin was a big discovery. Okay. Yes. So Eli Whitney invented the cotton gin. She built the machine in the 18th century. The machine was big. Its motor was powerful. Such wonderful machine, the cotton gin, was a big discovery. Ok, muy bien. ¿Qué es la referencia? La referencia tiene que ver con la repetición. Cuando yo repito algo, en este caso, por ejemplo, he repetido varias veces machine, pero es porque mi propósito ha sido enfatizar sobre ¿no es cierto? Enfatizar sobre el tema y sobre la importancia de la máquina y de la creación de la máquina. También podría haberlo reemplazado, y también he reemplazado cosas relacionadas a the machine. Entonces, las palabras referenciales, recuerden, son pronombres, conjunciones como which, whose, pronombres demostrativos como that, this,
Los pronombres de todo tipo, ¿no? Pronombres subjetivos, pronombres objetivos, adjetivos demostrativos, pronombres, perdón, posesivos, adjetivos posesivos, como vamos a ver ahora. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la parte referencial y voy a usar otro color para que se note. Entonces dice, Ellie Whitney invented the cotton gin. She built the machine in the 18th century. Bien, aquí tenemos este she después del punto. Este she se refiere ¿a quién? A Ellie Whitney, para no repetir. Entonces, she es una palabra referencial, ¿no es cierto? Es un pronombre subjetivo, Esta es una referencia anafórica. Exacto. Es una referencia anafórica, va hacia atrás. Aquí, en esta práctica, yo estoy haciendo todo muy gráfico. Cuando ustedes tengan el texto, les van a preguntar, les van a decir, por ejemplo, en la primera línea, segunda oración, hay una referencia anafórica. ¿Puede escribirla? Así les van a decir, ¿ok? En la primera línea, segunda oración, hay una referencia anafórica. Puede escribirla y ustedes van a poner she. ¿Estamos? Así van a hacerlo. Nada más que yo lo hago ahora muy gráfico para que ustedes se den cuenta de la relación. Bien, esto es una referencia anafórica. So she built the machine in the 18th century. Yo también podría haber dicho she built it. En vez de repetir the machine. No es cierto, pero yo quería enfatizar. The machine was big. Era grande. Its motor, miren ese its. Este its es un pronombre posesivo. Es el su de it, de la máquina. ¿Ok? Entonces, its hace referencia de vuelta a the machine. De vuelta tenemos una referencia anafórica, porque hace referencia a algo previamente dicho. ¿Estamos? Its motor, que su motor quiere decir. ¿Ah? Recuerden, por ejemplo, aquí tenemos you, I, we, she, perdón. Vamos a ponerlos. He, she, we, they. Estos son los pronombres subjetivos. Los posesivos son your, my, his, her, our y their. Ah, y el it, its. ¿Ok? Bien, estos son los su de estas personas. El su de ella, el su de él, el su de esa cosa, el su de ellos, el su de nosotros, los nuestros, los posesivos de cada persona. Bien. Y después dice, miren ustedes, abajo dice, such wonderful machine, the cotton gin, was a big discovery. Bien, este such es una conjunción, es como decir semejante, como decir huge, algo enorme, such wonderful machine. ¿Qué digo yo? Such wonderful, semejante máquina maravillosa. ¿Cuál? Y la tengo que nombrar, the cotton gin. Esta es una referencia catafórica. ¿Por qué también es catafórica? Porque esto podría ser lo que llamábamos, ¿recuerdan las aposiciones? Por ejemplo, San Martín, quien libertó, el libertador de América, cruzó los Andes con un caballo blanco. Bien, yo saco el libertador de América, San Martín cruzó los Andes con su caballo blanco. Y no es necesario que lo tenga a esa parte. Esas son las aposiciones que pueden salir. Pero hay aposiciones que forman parte, que están integradas a la oración y que no pueden salir, que necesariamente tienen que estar. Y son las de este tipo.
porque aquí yo ¿no es cierto?, abro la incógnita. Such wonderful machine. The cotton gin was a big discovery. ¿Ok? Y encima les pongo un punto y aparte, porque si hubiera sido un punto y seguido, ese such es una referencia anafórica, porque yo ya venía hablando de la máquina en el párrafo anterior. Entonces, a propósito va el punto y aparte, para que digan, no, esto pertenece aquí, a este párrafo. ¿Ok? ¿Han entendido? No es muy común encontrar una referencia catafórica. Sí, uno presta atención, las encuentra. Es más común las anafóricas. Permanentemente vamos a encontrar eso. Bien. Entonces, han podido distinguir, ¿no? Y al último agrego punto aparte y pongo that story was fantastic. Después de este punto aparte, abajo pongo that story was fantastic. Miren este that. Pronombre demostrativo. Este that está haciendo referencia a todo. A todo. Una sola palabra está toda esa historia, está refiriéndose anafóricamente a toda esa historia. El that es, entonces, una palabra referencial, es un pronombre demostrativo que hace y marca una referencia anafórica sobre todo lo que hemos dicho antes de la historia de la máquina. ¿Ok? Bien, eso con respecto a las palabras referenciales. Sí. Sí, sí. That was fantastic. Eso fue fantástico. ¿Qué es eso? Todo esto. Sí, perfecto. Claro, cuando dice... Y cuando dice aquello, that, es aquello, no es esto. This es esto. Aquello fue fantástico. Cuando decimos así nos referimos ya a toda la experiencia, a un hecho, no a la máquina solamente, sino a toda la experiencia que ha traído aparejada la creación de la máquina. Claro, pero esto no es aquí quiere decir aquello. Pero eso refuerza la idea de... del de que es todo. Sí, también. Sí. Sí. Ajá. Ok, bien, muy bien. Perfecto. Sí, está muy bien el detalle, bárbaro, bien. Bueno, con respecto, por ejemplo, a los tiempos de verbos, esto no es presente, esto es pasado simple. Recuerden que el pasado simple es una acción que comenzó y terminó en el pasado. O sea, la máquina comenzó a ser fabricada, terminó de ser fabricada en el pasado. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos el verbo invented. ¿Recuerdan? ¿Es un verbo regular o irregular? Regular. ¿Por qué es un verbo regular? Muy bien, porque le agregamos el ed, entonces un verbo regular, muy bien. Luego tenemos el verbo build. Es irregular, es el verbo construir, y el verbo es build, con d, y luego es built. Es un verbo irregular, significa construir. Bien. Luego, was, miren el verbo to be. Es un irregular, es el verbo to be. ¿Y aquí qué significa? ¿Estaba o era? Era grande. The machine was big. Era grande. Muy bien. Aquí lo tenemos de vuelta.
its motor was powerful. ¿Ven? Un adjetivo aquí, otro adjetivo aquí después del verbo to be. Bien, y después aquí lo tenemos de nuevo, el verbo to be en pasado. Sí, was a big discovery. Exacto. Bien. Otra cosa que podemos reemplazar, que podemos repasar. Por ejemplo, aquí, Ellie Whitney. ¿Es un sustantivo, un adjetivo, un verbo? Muy bien. ¿Sustantivo propio, abstracto o concreto? Concreto, plural o singular. Singular. Ajá. Claro. Después dice, invented. ¿Dónde tengo mi frase nominal en esa oración? ¿Cuál es la frase? No, Ellie Whitney inventing the cotton gin. Muy bien. Aquí tengo mi frase nominal. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo de mi frase nominal? Ellie Whitney. Todo muy bien, mi núcleo. Okay. ¿Y dónde tengo mi frase verbal? Invented the cotton gin. Muy bien. Tengo mi frase verbal. ¿Cuál es el núcleo de mi frase verbal? Invented, el verbo. Muy bien, es mi núcleo. Y luego el verbo, ¿no es cierto?, tiene detrás otros elementos dentro de la frase verbal, ¿no es cierto? Tiene también, como si fuera, tiene the cotton gin. Es una palabra. ¿Cuál es el núcleo? Gin, la máquina. Gin, máquina. ¿De qué es cotton? Este es un sustantivo que está actuando como adjetivo porque puede ser una máquina de cualquier otra cosa, pero es de cotton. Entonces, esto está actuando como adjetivo porque está dándole una calificación a gin y está premodificada por el artículo definido de. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Aquí, por ejemplo, she built the machine in the 18th century. Bien, ¿cuál es mi frase nominal? She built the machine in the 18th century. She, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el texto va a decir frase nominal. Ustedes van a poner she, de la oración esa. Bien. Después les van a decir frase verbal. ¿Cuál es la frase verbal? Desde built. Exacto. Entonces ustedes van a poner built y van a escribir todo hasta century. Esa es la frase verbal. ¿Ok? El núcleo de la frase verbal, ¿cuál es? Built, núcleo. Built. Muy bien. ¿Y es un verbo regular o irregular? Built. Irregular. Muy bien. Verbo irregular. Bien. Y después tenemos aquí un objeto directo, ¿no es cierto? Eso es un objeto directo. Entonces, the machine, que es un sustantivo, y está premodificado también por un determinante que es un artículo definido. Muy bien. Pero después tenemos in the 18th century. Muy bien. Aquí tengo un adverbio de tiempo. In the 18th century. Un adverbio de tiempo. Bien. Vamos a repasar el presente simple y vamos a entrar al texto. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Bueno. Bien. Vamos a ver el presente simple. Bien. El presente simple entonces es un tiempo de verbo
que denota hábito o rutina. ¿Ah? Lo usamos muchísimo en los textos científicos, porque usamos mucho el tiempo presente, porque son experiencias, son investigaciones que se están realizando en ese momento, todos los días es el mismo procedimiento, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, vamos a poner así, miren, linguists. Ok. ¿Para qué hago este ejercicio? Para que ustedes practiquen, ¿se acuerdan de los ¿Qué tal? Hola Silvia. Que practiquen cómo en el presente simple, de acuerdo a la persona, existe la concordancia con el verbo. Algunas van con S, otras van sin S. ¿Ok? Discover. Ya les pongo bien clarito. Discover. La otra, devote. Devote. Devote, dedicar quiere decir. Rise. Boil. No, ese es rise de levantarse. Rise. Rise.